¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, soy Raúl Tortolero. Hoy estamos en un nuevo programa con un tema súper interesante. No queremos que los hijos, que nuestros niños que sean rehenes del papá o que sean rehenes de la mamá. Es igual, no queremos que nuestros hijos se conviertan en rehenes de los problemas que tenemos muchas veces con nuestras parejas ya como adultos y que se conviertan en un vehículo del odio, de la venganza, del chantaje, etcétera, etcétera. Para hablar de este tema que está identificado y de mucha actualidad con la famosa ley vicaria, para que nos expliquen exactamente qué significa esta ley vicaria y por qué habría que estar a favor o en contra, cuáles son los pros y los contras, las desventajas y las ventajas. Tenemos hoy a dos invitados muy interesantes, muy importantes. Tenemos con nosotros a nuestra amiga Andy Hernández, quien es abogada, activista social desde hace 14 años y fundadora del Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad. ¿Cómo estás, Andy? Muy buenas tardes desde Chiapas, ¿verdad? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Una de las fundadoras del Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad. Muchas gracias, bienvenida. Y también tenemos con nosotros al doctor Juan Carlos Romero Ávila, quien es doctor en Derecho y es especialista en Derechos Humanos. Doctor Juan Carlos, muy buenas tardes, bienvenido también. Muy buenas tardes, Raúl Tortorero. Siempre un placer saludarte y sobre todo un saludo y un agradecimiento a todo tu auditorio que amablemente nos escucha y nos recibe en sus hogares, en sus oficinas, en donde se encuentren. Un abrazo muy fuerte. Saludos, Andy. Qué gusto coincidir. Bueno, gracias, doctor. Bueno, vamos a empezar con esta cuestión de tener a los hijos como rehenes. Para empezar, doctor, pues que nos pueda decir de dónde viene este nombre de ley vicaria, porque la palabra vicario, pues la gente lo identifica pues con una cosa que no tiene nada que ver. Lo identifica con alguien que trabaja pues para la Iglesia Católica, ¿no? Un vicario es alguien que está trabajando en un templo, pero esto no tiene nada que ver con eso, nada que ver. Vamos a explicarlo como partiendo de que la gente no tiene por qué conocer a fondo el tema como ustedes, como otras personas que son especialistas. Entonces partamos de cero. ¿Dónde empieza esta cuestión? ¿En qué países, doctor? ¿Y en qué estados se está aplicando ya en México? Los detalles, digamos, como contexto. Adelante, por favor, doctor. Sí, hay un detalle muy importante. Aquí, desafortunadamente, como tú bien lo dices, se está confundiendo mucho esto del tema de vicario, porque de vicario, pues es como actuar en representación de otro, de otra persona, ¿verdad? Pero desafortunadamente tenemos el antecedente de esta psicóloga argentina, Sonia Vaccaro, que reside desde el 2002 en España y adoptando una cultura que a nuestro país México no nos corresponde ni nada que ver, en 2012 acuña ella el término de violencia vicaria, ¿sí? Y para ella define al término de violencia vicaria como aquella violencia en donde se utiliza a los hijos para herir y maltratar a las mujeres. Pero aquí desafortunadamente, como lo vamos a exponer más adelante, desafortunadamente se hace ver como que es el hombre el único que puede causar este tipo de violencia Uh hacia las mujeres, utilizando a los hijos. -huh. Cuando es bien sabido y conocido por las personas que comúnmente estamos en el medio de la abogacía y que tenemos relación en juzgados de familia y en fiscalías generales de justicia de cada una de las entidades, nos damos cuenta que desafortunadamente tanto hombres como mujeres, tanto papás como mamás, utilizan desafortunadamente a los hijos para causarse molestias, maltratarse, ofenderse, violentarse. Ahora bien, en los procesos de familia, ya desde hace muchas décadas, desafortunadamente se está utilizando a los hijos como rehenes. ¿Por qué se está utilizando a los hijos como rehenes? Porque cuando está en una disputa legal, las parejas, ya sea en un proceso de separación o divorcio, y digo separación porque no precisamente puede ser divorcio, puede ser que nada más estén peleando la guarda y custodia, en donde precisamente no los unía un vínculo matrimonial que conocemos como divorcio. Cuando se están dando estos procesos de separación por divorcio o nada más están peleando la guarda y custodia,
en la mayoría de las ocasiones, y desafortunadamente, por una mala asesoría y falta de ética profesional, muchos abogados y abogadas aconsejan o mal aconsejan a sus clientes, hombres o mujeres, en donde les dicen, ¿sabes qué? No te preocupes. Y sobre todo eso lo hacen luego mucho con las mujeres, las mal aconsejan. ¿Quieres conseguir una pensión alimenticia más elevada que conforme a la ley corresponde o conforme a las posibilidades del deudor alimentario corresponde? Vamos a presionarlo y dile que no va a ver a sus hijos o a sus hijas si no te da más dinero. Debemos de recordar que la obligación alimentaria tiene, entre otras directrices, algo que no debemos olvidar. Número uno, están obligados a proporcionar alimentos, es decir, una cantidad económica por concepto de pensión alimenticia, tanto el hombre como la mujer, ¿sí? Ambos son obligados a dar esa cantidad de dinero y que la pensión alimenticia, los alimentos, han de ser proporcionados con base a las necesidades del acreedor alimentario y a las posibilidades del deudor alimentario. Y sin embargo, hay veces que tanto está el conflicto entre la que va a ser ya expareja, que traen tantos resentimientos uno contra el otro, ¿sí? Que la única forma más fácil que tienen a la mano para causarse un daño o una venganza es a través de los hijos. Debemos recordar que a lo mejor no fuiste un buen esposo o no fuiste una buena esposa, pero eres un buen padre o eres una buena madre. Y que el derecho de tus hijos o de tus hijas a convivir con el progenitor que no va a ser el progenitor no custodio, es un derecho que le asiste a tus hijos y a tus hijas. Y es un derecho que lo tienen salvaguardado conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño. Recordemos que nuestro Estado mexicano, en nuestro artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dice y nos refiere que nosotros nos regimos como Estado mexicano con un derecho constitucional y convencional. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los tratados internacionales en donde México ha sido no nada más país firmante, sino ratificante, estamos obligados a cumplirlos. Y para ello no debemos olvidar que tenemos una convención sobre los derechos del niño en donde en uno de sus articulados nos dice, uno de los derechos de los niños y niñas es preservar sus relaciones familiares. Y esto incluye no nada más con el progenitor no custodio, sino incluso con la familia ampliada de los niños y de las niñas. Entonces, aquel papá y aquella mamá que injustificadamente utilizan a los hijos y a las hijas como rehenes, ¿verdad? Los tienen, los esconden, los alienan, les meten en la cabecita tantas ideas de que tu papá nos dejó por otra, o tu mamá no, nos dejó por otro, tu papá no da dinero, tu papá anda paseando por otros lados, o tu papá no te llama, cuando en realidad papá o mamá no custodio buscan al niño o la niña, pero les niegan las llamadas, les esconden el teléfono o les están revisando el teléfono para ver que no tengan contacto con papá o con mamá. Entonces, eso se están utilizando los hijos como rehenes, como moneda de cambio para atacarse mutuamente. Desafortunadamente, se nos olvida que si a lo mejor fui víctima, no sé, de una traición en el matrimonio, la unión que teníamos, bueno, eso es un problema que tenemos que arreglar entre adultos, entre personas adultas, pero cuando injustificadamente utilizamos a las hijas o a los hijos como moneda de cambio o para atacarnos mutuamente, les estamos haciendo un daño psicológico terrible a las niñas y a los niños. Doctor, Recordemos que los niños y las niñas están acostumbrados a esa convivencia con el papá, con la mamá, que los llevaban al fútbol, a la gimnasia, al karate, al atletismo, y que doctor Juan Carlos, un sí, detalle, perdón. A ver, esto empieza entonces con esta señora, ¿me repite su nombre en España? sí, ¿cómo de que no? Estamos hablando que esto de la violencia vicaria fue acuñado en 2012 por Sonia Baccaro, una Sonia psicóloga Bacar, ok, en argentina. España. Entonces tiene un origen muy claramente feminista, al ser, digamos, una interpretación pues sesgada totalmente para un lado, como si las mujeres no fueran, en muchísimos casos que uno conoce, todos conocemos casos de mujeres que son así, ¿no? Que usan a los niños pues para
sacarle más dinero al ex esposo o para quitarle una casa, lo que tú quieras. Pero Claro. ¿quieres decir algo, Andy? Ahorita te doy la palabra un momento. Nada más Sí, quiero. que de hecho, o sea, para sumar a lo que tú estás diciendo, de hecho no solo es que ella sea feminista, sino que esa ley está vista y prevista, ¿no? Como una parte de la agenda feminista por ser ley en cuanto al tema de género. Es Ajá. una ley Por el, con perspectiva de género y entonces aquí ya es donde se estropeó todo porque todo lo que tiene, con todo respeto, ¿verdad? Pero con todo lo que tiene una perspectiva de género, de entrada, pues divide al mundo en dos, divide a la sociedad en dos, bueno, enemista, desde la perspectiva de nosotros, pues. Ujú. bueno, pues sí, bueno, por eso enemista, pues desde cualquier perspectiva, o sea, enemista a unos contra otros, y cuando hablamos de género no hablamos de cualquier género, hablamos específicamente de las mujeres buscando tener más derechos, más privilegios, más fondos, más cuotas o algo mejor que los hombres. Y esto pues es un error que no puede conducir a la sociedad a ningún puerto aceptable, es un error parte de las estrategias del marxismo posmoderno para dividirnos y ponernos a pelear internamente y sacar raja política y electoral de esto, como ya lo podemos ver. Esto empezó en España, pero me habías comentado, Andy, que también está ya en otros países, después también en Argentina, doctor, si gustas complementar, ¿en qué otros países ya está esto vigente? Y también para, dicho también de paso, y si ya está en México, ¿en qué estados ya se está aplicando esto y cómo se aplica? Así, brevemente, por favor, doctor. Sí, pues mira, sí brevemente, desafortunadamente en nuestro país ya tenemos varias entidades que ya tienen regulado este tema de violencia vicaria. O sea, más que ley vicaria es violencia vicaria, ¿verdad? Y por citarte algunos ejemplos, tenemos el caso de Baja California, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Yucatán, Zacatecas, Guanajuato, Ciudad de México y Quintana Roo. Por citar algunos, son de los estados que ya tienen regulada esta llamada violencia vicaria. Ahora, ¿qué sucede con este tema de la violencia vicaria? Que, como yo lo refería al principio, esto no se trata de ver o como tú bien lo dices, de dividir entre hombres y mujeres y que sea una guerra entre hombres contra mujeres y mujeres contra hombres. No, aquí lo primero que tenemos que ver es que no se violenten ni se vulneren derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Número uno. Número dos, estamos hablando de una violencia que se está regulando de manera tendente nada más a hacer ver como si la mujer fuera la única víctima y como si fuera el hombre el único que comete este tipo de violencia a la que mal se llama vicaria. Tú referías algo muy acertado, y Andy, desafortunadamente, el tema de perspectiva de género, ¿sí? Retomando a una conferencista en una charla que tenía con el doctor Carbonell en esos programas de Ya lo dijo la Corte, retomando la palabra, decía ella, cito entre comillas, se está vulgarizando el tema de perspectiva de género, porque la mayoría de las personas legisladoras, personas juzgadoras, personas de procuración de justicia, escuchan perspectiva de género y piensan que es legislar, impartir justicia, procurar justicia únicamente visibilizando como si la mujer pueda ser la única víctima, cuando sabemos que el hombre también puede estar en una situación de vulnerabilidad. Ujú. Incluso la Corte ya se ha pronunciado hasta el cansancio en decir que juzgar con perspectiva de género no es precisamente juzgar siempre a favor de la mujer. Pero yo sí quisiera que si yo no lo recuerdo más adelante se me recuerde incluso citar un criterio de la Corte en donde nos explica qué debemos entender por ese tema de perspectiva de género y cómo el hombre también puede estar en una situación de vulnerabilidad. Pero Ahorita vamos sobre eso, doctor, pero vamos a darle la palabra a Andy para que nos adelante. platique un poco en qué países, en qué otros países está aplicando esto ya, en qué país se aplica y en México, en qué estados ya está vigente esto. Por favor, Andy. Hasta la fecha somos 3 países. De hecho, es México, bueno, España, Argentina y México, ya sabes, somos como la calca perfecta de esos 2 países.
Ayer estuve hablando con una militante activista en Ecuador y también están como en el tema, están en el proceso todavía. Entonces me invento que ya están como queriendo tener el tema a nivel Latinoamérica, ¿no? Ok. ¿Y en México, Andy? En México está ya legislado en Sonora, Baja California, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Guanajuato, Colima, Estado de México, Morelos, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Yucatán y Campeche. Y Quintana Roo. Solo que quiero hacer una aclaración. En Quintana Roo me tocó estar amigo en el tema de que nosotros solicitamos que se nos recibiera un análisis técnico. Bueno, lo dirigió Reina Marfo, que es compañera del colectivo también de nosotros, y se logró que esta ley se legislara para, o sea, para ambos sexos, o sea, para hombres y mujeres, que se reconociera que ambas de los cualquiera de los dos podría ser víctima de ese tipo de violencia, ¿no? Pero ellas lo marcan como rojo porque como no se hizo su voluntad del sesgo de género total, pues obviamente ellas lo marcan con el tema del rojo, ¿no? Ahora bien, O sea, cuando dices ya también, está legislado, cuando dices ya está legislado en todos estos estados, es decir, ajá, está ya vigente y además con una perspectiva a favor de del feminismo, no, solo de no, las mujeres. bueno, o sea, Bueno, lamentablemente, ajá, del feminismo, ¿no? De las feministas. ok, entonces ya está vigente en todos estos. ¿Cuántos estados son en total? 17, 18 van. Entonces, esto es una cosa que en todos lugares, en todos lados se ha ido legislando de esta manera, de la misma manera. ¿Y Sí, quién y ¿sabes qué es promueve lo lamentable? Que cuando pasa esto, estimada Andy, cuando pasa esto, no se hacen las cosas solas? O sea, ¿quién está importando este modelo legislativo para México? ¿Quiénes están trayendo? ¿Quién lo financia? Quizás alguna fundación, alguna mano progresista fuerte, ¿no? Como suele ser, ¿no? Las cosas no se hacen solas. O sea, ¿quién está inyectando esta legislación en México? Mira, no te puedo decir el nombre exacto, pero te puedo decir que casualmente las dirigentes de el Frente Nacional por la Violencia Vicaria, todas son ex de políticos, ex de empresarios y ex pues, ¿cómo se dice? De profesionales donde hay, ¿no? Dinero. Ahora bien, como toda agenda feminista, tú puedes entrar y no puede faltar Malu Micher, no puede faltar Sánchez Cordero, no puede faltar Saldívar. De hecho, Saldívar fue el que recibió a Sonia Baccaro aquí en México, Ujú. ¿no? O sea, con bombo y platillo, ya sabes. Y otros actores políticos, ¿no? Que están obviamente apoyando este tema. Aquí lo realmente lamentable es que desde mi punto de vista personal, no voy a generalizar, pero sí la mayoría nos demuestran la gran ignorancia e ineficiencia e incapacidad de su puesto, ¿no? De los legisladores, ya que a ellos no les interesa entrar en un análisis real de lo que van a legislar, sino nada más leen con perspectiva de género, ¿no? En el del acceso a un acceso a una vida libre de violencia a la mujer, ¿no? Y Ujú. todo, o traen el tema feminista, que ya sabes que son como todo en uno, las 50 más uno están detrás de eso también, ¿no? Andy, una Este, pregunta, perdón que te interrumpa, es que es importante, o sea, entonces, así como está legislado ahorita en estos, me dijiste 19 estados, 18, 19 estados llevan. 19 estados, ok, así como está legislado en este momento, únicamente se aplica, digamos, a favor de las mujeres, nunca, nunca a favor del hombre, o sea, es algo Y de los totalmente, niños menos. totalmente sesgado. Adelante, doctor Sí, Carlos. únicamente en Quintana Roo se reconoce que la violencia, esta que llaman violencia vicaria, que ya ahorita, si ustedes me lo permiten, sí quisiera dar un ejemplo de cómo se regula la violencia vicaria y qué se entiende por violencia vicaria en la mayoría de las legislaciones, para que tu auditorio lo pueda comprender un poquito mejor. En Quintana Roo, si bien es cierto, se reconoce que la violencia vicaria la pueden cometer tanto hombres como mujeres, también lo es que desafortunadamente, ¿qué crees? Que si la cometen los hombres es delito agravado. O sea, que qué interesante, ¿no? Ambos la pueden cometer. Ah, pero si lo cometen los hombres es agravado.
estamos violando con este tema de la violencia vicaria y con este tipo La de Constitución, para empezar, la Constitución. totalmente. Exactamente. Y los Estamos derechos violando el humanos, por derecho a la supuesto. igualdad, al principio de no Claro. discriminación, que lo regula la Constitución Federal. Ahora, si me lo permites, o si no, si Andy no tiene algo que decir, yo creo que sí es oportuno en este momento del programa que demos un ejemplo de cómo o qué se entiende por violencia vicaria Ujú. en la mayoría de las entidades y cómo lo han regulado. O sea, cuando yo lo lea, sí me gustaría que el auditorio sean personas peritos en derecho o no lo sean, tomen en consideración lo siguiente. En México ya se regula la violencia familiar Ujú. y en la violencia familiar ya te contempla que la comete quien lleve a cabo actos de violencia, ya sea física, económica, psicológica, en contra de los miembros de la familia. Y si ustedes se dan cuenta, cuando yo ahorita lea un ejemplo de cómo está regulada la violencia vicaria, se van a dar cuenta que esos tipos de violencia ya están contemplados. Para ejemplo, voy a citar el caso del Estado de México, que de todos los que han regulado ese tema de violencia vicaria es el que a mí más me llama la atención, Ujú. sobre todo en su parte final. El Estado de México, en su artículo octavo ter de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, nos dice, abro comillas, violencia vicaria es el acto u omisión que genera afectación o daño físico, psicológico, emocional, patrimonial o de cualquier otra índole a un descendiente, ascendiente o dependiente económico de la víctima, cometido por parte de quien mantenga o mantuvo una relación afectiva o sentimental con la misma, y cuyo objeto sea el causar un menoscabo, repiten, emocional, psicológico, patrimonial o de otra índole hacia la víctima, y que se expresa de manera enunciativa más no limitativa, a través de conductas tales como las amenazas verbales, el aleccionamiento, la sustracción de sus hijas e hijos, la imputación de hechos delictuosos falsos en donde se demuestre la violación procesal injustificada o cualquier otra que sea utilizada para dañar a la mujer. Cierro comillas. Entonces, focos rojos. Uno, que señala una serie de violencias que ya están contempladas en la violencia familiar, tanto en las leyes de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia de cada entidad, como en la general que aplica para todo el país, tanto en los códigos penales de cada entidad como en el Código Penal Federal. Este tipo de violencias ya están reguladas, ya se reconocen, pero parece que somos un país que en lugar de preocuparnos y ocuparnos de que las leyes que tenemos se cumplan y profesionalizar a las personas encargadas de la procuración e impartición de justicia para que las leyes que ya tenemos se cumplan, como es la violencia familiar, somos un país como que nos gusta hacer leyes y hacer leyes, hacer leyes, hacer protagonismo, y Ujú. aquí se está creando en una sola violencia que ellos llaman vicaria, engloban las violencias que ya están reguladas. Ah, pero ¿qué crees? Nada más la comete el hombre y no la mujer. Y fíjate, Pero de segundo qué, foco, a ver, un detalle. ¿Y de qué manera se plasma esto en el Estado de México, en la ley? O sea, en la ¿dónde ley de dice? acceso, en la ley ¿Cómo de acceso a dice? las mujeres. Sí, sí, bueno, pero ¿cómo, o sea, cómo dice para llevar el agua a ese molino que son únicamente los hombres los que pueden ser sujetos de En su parte cometer este delito? final, en donde dice, o cualquier otro tipo de violencia que sea utilizada para dañar a la mujer. Por Ahí, ejemplo, ahí, ahí, si fuera otra mujer, adelante, Andy. A ver, te pregunto, Andy, para que también me contestes. Vamos a suponer que es una pareja de lesbianas y No están tenían, contempladas. ¿no se ha contemplado eso? Bueno, Es lo pero mismo que nosotros hemos referido, digo, aunque nosotros no traemos esa existe, agenda, ¿no? tú lo sabes, ajá, pues En estamos este caso, hablando de bueno, realidades. vamos a suponer bueno, solamente para tratar de entender, una pareja de lesbianas. Una de ellas ya tenía hijos de antes y bueno, ya convive con esta persona hasta muchos años, viven juntas, luego se separan o se divorcian o lo que sea, y una busca perjudicar a la otra a través de los hijos, de la manera que tú quieras.
y como la ley que dice el doctor Romero Ávila en el Estado de México, por ejemplo, supongo que en otros casos también especifica que únicamente puede esto ser en agravio de la mamá. Bueno, en este caso están suponiendo que la otra persona es hombre, pero suponiendo que no es hombre porque en este caso es una pareja, en este caso hipotético es una pareja de lesbianas, entonces ahí, ¿cómo se aplica la ley, Andy? La misma pregunta nosotros nos hicimos, la hemos hecho, que a quién le van a creer, si a la que se sienta más femenina, le van a preguntar que si es quién se siente más mujer, o solo se le va a creer a la que es madre, porque, o sea, nosotros estamos poniendo el mismo ejemplo en cuanto a la adopción homoparental. Acuérdense que ya también eso está en Sí. México. Nosotros hicimos esa pregunta, obviamente nadie nos ha podido responder en ese momento, ¿no? Obviamente, ¿dónde está el yo te creo? O sea, esa la primera que se adelante y denuncie, o cómo va a estar, ¿no? El tema, digo, y sumando eso que decía el doctor Juan Carlos, digo, hablando de principios constitucionales, pues obviamente, si te das cuenta, estamos triplicando acciones y estamos violentando el artículo 23, donde dice que nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma acción. Ajá. Así es, pero además, bueno, Pero cabe, sí, adelante. entonces, vuelvo a reafirmar. Imagínate ¿cómo se te puedo decir? La ignorancia, el nivel de ignorancia y el nivel de valemia de parte de los diputados, ¿no? Como para ni siquiera tener la decencia mínimo de que si ellos son ignorantes, pues le echen un telefonazo a alguien que sepa del tema, pero una persona que le diga, oye, no vaya a quedar como imbécil, ¿no? Con este tema, hazme el paro y que sea una persona neutral, porque si te das cuenta hay un sesgo ideológico cañón en ese tipo de ley. Claro. Pero a Están mí, perjudicando. Sí. y deja eso del hombre y la mujer, que tú sabes que en esos temas, o sea, a final de cuentas, yo digo, ya son adultos, ¿no? Aquí el tema que me preocupa y por eso me sumé a este tema es los niños. No, estas personas, estas mujeres, ajá, las pobres víctimas eternas, ya sabes, ¿no? Ellas siempre es en el yo, ¿sabes? Yo soy la víctima, yo soy la mártir, yo soy la pobrecita, yo. En ningún momento realmente se enfocan a los niños. Ya se pusieron medio a querer legislar en el tema de la ley de los niños, niñas y adolescentes, pero es porque de verdad que ya no les quedaba de otra. Pero chécate, realmente las vicarias dicen, ajá, que es la acción de cuando esta persona utiliza a los hijos como un medio para un fin, ajá, para causarles daño a ellas. O sea, yo vengo y te meto un trancazo, pero resulta que al que le duele es a Juan Carlos. O sea, chécate. Sí, La claro, o sea, ignorancia, pasan ¿no? por encima O la estupidez, de los ¿no? derechos del niño, por supuesto. O sea, O sea, porque estas leyes, pues no están pensadas en ningún momento para proteger la dignidad, la integridad, los derechos humanos del niño. Pasan, también toman al niño como un fin, perdón, como un medio y no como un fin, como debería ser. Y bueno, una cosa que me gustó mucho que dijiste, bueno, no porque sea algo muy feliz, pero porque tienes mucha razón y estoy totalmente de acuerdo, es que para empezar, esto es un gran negocio. Es un negocio más del supremacismo feminista, un negocio más. Inventaron otra mina de oro, cómo estar chantajeando, extorsionando a los ex maridos o ex maridas o lo que sea, aquella persona que se queda con los hijos, cómo va a poder usarlos de rehén para chantajear y echarle la culpa a la otra persona de lo que sea. Y si es hombre, pues con mayor razón, es el odio de estas feministas contra el odio de estas feministas radicales contra los varones, básicamente. te quiero poner un ejemplo, porque ese es el ejemplo que agarramos. Obviamente esta persona dice que es por un interés, la neta es que me vale lo que diga, pero agarré este ejemplo porque es el que me causa más, me resuena más que el de las demás, ¿no? Todas son de verdad nefastas sus historias, pero esta me resuena más. Es una mujer que dice que siente una gran amenaza hacia su vida, ajá, y sus hijos están en un peligro inminente con su padre. Recordemos que las personas tenemos el instinto, obviamente, de sobrevivencia, ¿no? Y el instinto de protección, ¿sí? Si yo, una persona, una mujer que ya rompió el ciclo de violencia, me logro escapar, salir o como le quieras llamar, de ese círculo de violencia,
lo primero que voy a hacer por instinto de supervivencia y por instinto de protección a mis hijos es huir con mis hijos. ¿Estás completamente de acuerdo? Claro. ¿En dónde cabe de la lógica, desde la lógica y todo, que una mujer que está siendo violentada, que está amenazada su vida y la de sus hijos, se va a quedar peleando un tema de guarda y custodia, 66.6 millones de dólares y 450,000 pesos mensuales de pensión? O sea, es uno de los casos que nosotros tenemos de las líderes vicarias, más o menos. O sea, ellas son Ahora las entendemos pobrecitas. todo, claro. Si no hay dinero, no hay leyes, no hay nada, no hay feminismo. Sin dinero no hay feminismo, no hay ONGs feministas, no hay colectivos. Digo con todo respeto, tu colectivo suena como si fuera feminista, pero creo que no es. Claro, claro que suena así. Fue de hecho un tema de porque ellas ya se sienten dueñas de las mujeres. Ajá. Exacto. Entonces, desde que colectivizas a una mujer, obviamente ya en automático ellas creen dueñas, ¿no? Pero nosotras, de hecho, somos mujeres, la Ujú. mayoría activistas pro vida, que estamos en un Muy bien. hartazgo total que estas mujeres nos estén mal representando y precisamente que estén haciendo todas estas cosas que no deben de hacer, ¿no? Es por eso que dijimos, Es tenemos que que ser el todo es un negocio, contrapeso. todo es un negocio en el supremacismo feminista, Andy. Mira, cuando inventaron esta cosa que me parece absurda, chocante, como la gestión menstrual, o sea, perdón, gestión menstrual, digo, no sé qué te parezca a ti, pero a mí me parece pues que es algo absurdo. Pues es también un negocio finalmente, ¿no? El buscar clientelismo político a través de la menstruación, porque facilita, ¿no? Que se les den ciertos dispositivos, ciertas ayudas, pues, no sé, implementos, ciertos servicios, ¿no? Para que gestionen su menstruación, pero pues es clientelismo político porque ya no saben ni qué inventar, o sea, buscar explotar al máximo a la mujer por otras mujeres explotando a las mujeres para sacar raja política, para sacar beneficios, porque cuando luchan, por ejemplo, otra cosa por la paridad, esta cuestión del 50% y el 50% en la Cámara de Diputados, en los congresos, donde sea. O sea, ¿quiénes se quedan en esos puestos? No la señora que vende las quesadillas, con todo respeto, ¿no? Que puede ser mi mamá, mi tía o quien sea, ¿no? De mi familia. O sea, no es la señora humilde de la colonia, sino son ellas, son las mismas que lo promovieron. Entonces ellas sí que usan como rehenes, sino también a sus hijos, a las otras señoras. O sea, mujeres que tienen como rehenes a otras mujeres. Eso es el supremacismo feminista. Sí. Y sabes qué es lo más curioso, digo, para terminar, no somos feministas, somos mujeres con un hartazgo y dijimos, basta, tenemos que ser el contrapeso, ¿no? Necesitamos alzar la voz y la estamos alzando tan fuerte que estamos dentro de la jugada, ¿no? Dos, ¿sabes qué es lo más curioso? Que hablan siempre de proteger a la mujer, pero siempre es a su modo. Cuando la mujer no se alinea a su argumento de victimismo y obviamente a su negocio, pues entonces es donde viene la reacción de violencia hacia nosotras, ¿no? Por ejemplo, hablan de que la violencia a la no mujer y la ley vicaria y la violencia vicaria. ¿Sabías que van a ser señalados de violencia vicaria todas aquellas mujeres que traigan la línea paterna? O sea, la abuela paterna, la hermana, la tía, ¿no? La prima. Todas esas mujeres no están contempladas para recibir el beneficio que están recibiendo las otras. De hecho, las mujeres de la línea paterna están diciendo descartadas y las están estigmatizando y las están criminalizando junto con los hombres, porque no olvidemos que a los hombres desde el tema de las leyes con perspectiva de género sesgadas han estado con el tema de los hombres, ha sido para estigmatizar y criminalizar a los hombres por el simple hecho de ser hombres, porque ellas tienen el argumento que ustedes los hombres son potencialmente violentadores, Sí, sí. tipo que existe un gen de ustedes en los hombres que los hacen automáticamente violentadores. Ajá. Entonces, ve toda, o sea, si entre más estudias el tema, chécate las incongruencias que tiene este tema, sin sumar que nosotras, las del Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, porque nosotros sí estamos peleando por la verdadera igualdad, hemos sido agredidas, funadas y todo, como es de costumbre de las feministas.
La ley vicaria quiero que entiendan que solo es un temita de su agenda política, porque hay muchas personas que me dicen, ay, ¿por qué dices que es una agenda política? Claro que es una agenda política porque es mediante la política que lo Claro, están claro, totalmente es implementando, una agenda porque política. están recibiendo privilegios de la política, sino es que también hasta financiamiento de la Sí, política, totalmente ¿no? de acuerdo. Oye, Andy, a ver, ya para ir cerrando un poco, quisiera que, bueno, primero decir que no cabe duda que la dictadura progresista es la dictadura de las víctimas, ¿no? De las mujeres que se hacen las víctimas del eterno victimismo, pero es la dictadura de las víctimas, ¿no? La dictadura progresista finalmente. Es como me hago la víctima y cómo saco dinero de esto, beneficios políticos y todo, pero no para todas, nada más para las que hacen estas leyes, las activistas que están en estas ONGs muchas veces financiadas por Soros o por Planned Parenthood o por quien tú quieras, ¿no? Etcétera, etcétera, por instituciones extranjeras que tienen una agenda bastante destructiva. Y esto que comentas de cómo se afecta también a las mamás, a las abuelas del lado paterno, pues es atroz. O sea, estas supremacistas feministas destruyendo no solo a la sociedad, dividiéndola entre mujeres y hombres, sino también entre las mujeres de un lado y las mujeres del otro lado de la familia. Esto es un asco. En fin, bueno, para ir cerrando, me gustaría una vez planteado, es un tema muy extenso realmente, igual no va a dar tiempo en solo una hora más o menos de tantos detalles, pero me gustaría que no dejemos a la gente que nos pueda hacer favor de vernos sin soluciones. ¿Cómo se está enfrentando esto? Veo que tú, Andy, estás muy movida, te estás organizando, traes un paliacate que no entiendo ese color, me parece que es el color como libertario, yo estoy acostumbrado a verte con el paliacate celeste, ese no se debe dejar de lado. Eso, ahí está, eso no se puede dejar. Muy bien. Bueno, pero que nos platiques, bueno, qué están haciendo en tu organización, qué está haciendo el doctor Juan Carlos Romero, qué se está haciendo en general en México para combatir estos abusos de estas leyes de género que pues son una dictadura de las víctimas que a veces no son ni víctimas, ¿no? Antes de que pasemos a las soluciones, a cómo se puede enfrentar esto, cómo se puede defender un varón de esto, si procede, sí, no más hijos, si por ejemplo procede un amparo, o sea, ¿cuál sería el recurso que habrá el camino que tendría que tomar un varón, ¿no? O aún otra mujer, ¿no? O sea, cuando es una pareja de lesbianas y había hijos en esa familia, ¿qué camino se debe tomar para enfrentar todo esto? ¿Qué acciones hay? Y antes de entrar en esta parte de las soluciones, me gustaría, pues, por ejemplo, mencionar el caso de esta pareja de lesbianas en Argentina, justamente, donde ya está esta ley muy fuerte, que generó el asesinato de su propio hijo, del hijo de una de ellas, de Lucio, el famoso caso del niño Lucio, que fue pues torturado, quemado, mutilado, no sé cuántas cosas le hicieron, finalmente aplastado textualmente, no es metáfora, por una de ellas o por las dos, y que las dos están en la cárcel, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí, imagínate la ley vicaria, ¿qué funcionaría, no? Es algo absurdo, etcétera. O sea, nadie está protegiendo aquí a los niños, ¿no? En fin, bueno, pasemos primero entonces a comentar sí, adelante, Andy, esta cuestión de Argentina, y ya enseguida pasamos con el doctor Juan Carlos Romero a la parte de cómo se enfrenta esto y las soluciones que proponemos. Adelante, Andy. Ok, en cuanto al tema de Argentina, pues es una vida que nos costó el mensaje fuerte y claro que hemos dicho que la violencia no tiene género. A Lucio lo asesinaron dos mujeres, a Lucio lo asesinó las leyes con perspectiva de género, a Lucio lo asesinaron los políticos y todos los funcionarios públicos que se suman a una agenda ideológica y no de ciencia, ¿no? A Lucio lo asesinó toda la omisión y todas las ineficiencias del sistema de justicia en Argentina, que puedo apostar que es la misma que tenemos en México. Ahora bien, me gustaría dar como mensaje, Raúl, porque yo estoy como muy preocupada en ese tema. Creo que a muchos activistas o pseudoactivistas providas no les ha quedado claro qué es ser un activista provida. Nosotros los activistas providas somos aquellos que luchamos por la dignidad humana, sin importarnos si es hombre, mujer, niño, adulto mayor. No nos importa el nivel de etapa de desarrollo del ser humano, nosotros siempre vamos a proteger sus derechos y obviamente su dignidad. ¿Qué tiene que ver esto? Hay unas malas llamadas providas que están apoyando la ley vicaria en Baja California, en lo cual estoy completamente en desacuerdo porque en el momento en el que nosotras no respetamos el interés superior del menor,
ni sus derechos humanos, en ese momento tú no puedes decirte pro vida. En el momento en el que tú te sumas a una agenda que es radicalista, en una agenda que divide, como tú dices, y a una agenda oportunista, en ese momento tú no puedes denominarte pro vida, por mucho tiempo que lleves de militancia. Ajá. De Yo acuerdo. creo que debemos dejar claro nuestra postura, porque no, dijera un dicho muy bien dicho, que no puedes estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Nosotras las mujeres pro vida no nos preocupamos por las mujeres. Nosotras las activistas pro vida nos preocupamos y nos ocupamos de todo ser humano, desde la gestación hasta su muerte natural. Eso sí me gustaría que quedara súper claro, ¿no? Porque hay otras personas que dicen ser muy influencers, que dicen ser providas y se están sumando, o sea, a esa agenda. Si no tienen el conocimiento de esa agenda, pues que investiguen, que analicen bien y Claro. que me digan en qué beneficia realmente el que esta ley con perspectiva de género, que es una línea completamente directa de la agenda feminista, nos suma a nosotros como providas. ¿En qué momento? Si toda esa agenda destruye a la familia y a la niñez. Y lo sabemos, ¿no? Eso me gustaría como que quedara muy en claro. Gracias. Muchas gracias, sí. Perfecto, muchas gracias. Tienes toda la razón. Adelante, Juan Carlos Romero, por favor. Sí, algo que también quiero resaltar, desafortunadamente en esta violencia vicaria que ya se encuentra legislada en todas estas entidades que a bien tuvo citar la abogada Andy, desafortunadamente las personas legisladoras exhibieron su ignorancia, como bien lo dice ella, porque demostraron que no hicieron un estudio cuantitativo ni cualitativo para crear esta violencia vicaria. Se exhibieron también y demostraron que no se han parado en juzgados de familia y en agencias del Ministerio Público para darse cuenta que esta imputación que hablan de hechos delictuosos falsos, no nada más la llevan a cabo los hombres, la llevan a cabo las mujeres. Y desafortunadamente por estadística, mucha atención por estadística, quien más se presenta ante el Ministerio Público a denunciar hechos delictuosos falsos son las mujeres, por estadística. Pero las personas legisladoras, la mayoría, han firmado esto de violencia vicaria sin conocer el tema. Fíjate que tuvimos la experiencia de estar en septiembre en Jalisco, nos entrevistamos, una psicóloga que me acompañó, que acompañé a Jalisco, nos entrevistamos con la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quesada, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Jalisco. ¿Y qué crees? Que cuando nos recibió en su oficina, amablemente nos recibió, que le comentamos que íbamos a hablar del tema de violencia vicaria, nos reconoció no conocer bien sobre el tema. Cuando nos escuchó a la psicóloga y yo que fuimos a hablar del tema, nos dijo, yo no conocía todo esto, pero ¿qué creen? Ya firmé, ya di mi voto aprobatorio. Bueno, nosotros nos queríamos morir. Y no nada más ella, Qué mal. varios Qué legisladores, irresponsables son los legisladores en México. sí, que irresponsables, porque Doctor, pero reconoció, vamos a pasar, si te parece bien, pasemos sí, por cuestiones de tiempo, pasemos a sí, las soluciones, digamos. ¿Cómo está enfrentando el país? ¿Cómo está enfrentando esto en España, la derecha, el conservadurismo en España, en Argentina, en México? ¿Cómo se está enfrentando esto y qué podemos hacer en lo individual? Si alguien se ve afectado por esta ley, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en donde quiera que sea, en los 18, 19 estados en donde esto ya está, ¿qué debe hacer? mira, aquí primero que nada, afortunadamente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya se ha recibido a personas que también traen ese tema al igual que nosotros, para escucharlos sobre nuestra postura en contra de esta violencia vicaria. Y hasta ahorita parece que tenemos la anuencia por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que en su caso pudieran promoverse a través de la CNDH como organismo facultado para promover, entre otros, constitucionalmente hablando, una acción de inconstitucionalidad. ¿Sí? Entonces, primero que nada serían acción de inconstitucionalidad en contra de esta llamada violencia vicaria. En caso de que los organismos autorizados
o reconocidos por nuestra Constitución no promovieran estas acciones de inconstitucionalidad, pues no nos quedarían más que amparos, ¿sí? Pero quién, perdón, Promover. doctor, pero quién, a ver, ¿quiénes son las instituciones a las que estás haciendo referencia? ¿La Comisión Nacional de Derechos Humanos? Sí, sí, No, tenemos pero entre, digo, o sea, con todo respeto, doctor, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está totalmente tripulada por la 4T, por una ideología justamente progresista, por una ideología de ultraizquierda. O sea, no existe, perdón, no existe ningún, ninguna comisión que sea neutral, que esté de veras a favor de los derechos humanos. Están a favor de alzarle la mano al señor López Obrador, de promover esta agenda. O sea, dicho de otra manera, no podemos, los ciudadanos no podemos tener en cuenta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es la verdad. Entonces, nos queda el amparo, como tú bien dices, ¿no? pues nos queda el amparo, sí, o sea, si no vamos a tener o no se va a tener el apoyo de la CNDH como uno de los organismos que son los facultados para promover esta, perdón, esta acción de inconstitucionalidad, pues no nos queda otra más que el amparo, porque es precisamente el artículo 105 de nuestra Constitución Federal quien nos dice quiénes sí pueden promover acciones de inconstitucionalidad. Entonces no nos quedaría, como tú bien nos dices, más que juicio de amparo, ¿sí? Juicio de amparo en donde tengamos que hacer ver a la autoridad federal que esta es una violencia que vulnera el principio de igualdad, ¿sí? Claro. Que viola el principio Como todas las de, leyes con perspectiva de género. Todas. de no discriminación, Claro. ¿sí? Ok. No nos Entonces, quedaría el de otra. amparo sería la llave, la clave. Algo, ¿qué otra cosa, Andy? Digo, para ir cerrando, ¿qué otra cosa puede hacer la gente? Ustedes, digamos, como organizaciones ciudadanas, pues veo que están haciendo muchas cosas. ¿Qué están haciendo? ¿Traes esta Pues yo playera? hago un llamado a las barras de abogados de todos los estados que se comuniquen con su servidora, con el Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad, porque nosotras estamos trabajando precisamente con los abogados de cada estado para solucionar este tema. O sea, todo el mundo ya va a decir, bueno, sí, va al amparo, sí, pero pues obviamente yo creo que si nos empezamos a sumar fuerzas, podemos como derribar más este tema y va a llegar, ¿sabes qué es lo lamentable? Que después va a haber una inoperancia cañona en el tema del sistema de impartición de justicia. Ahorita te estoy hablando que hay juicios de 7 años, 8 años, ¿no? En temas de guardia y custodia. Hay 4 y se supone que ya estamos en el nuevo sistema acusatorio, ¿no? O los juicios orales, ¿no? Que se supone que se había implementado precisamente para que se Para fuera agilizar. como dando Oye, más ¿y el tema. a qué mail te pueden, en qué mail te pueden contactar para que si alguien te interesa, Ajá, Andy? Andy con Y, powerful, es power, pero es powerful 13@gmail. Ahí me pueden contactar. Perfecto. Y que, a ver, esta playera, que la he visto en varios lados. Sí, es de lo mismo Ajá, que me exacto. estabas enseñando, ¿no? No Sí, más es el hijos. mismo logo de No Más Hijos Rehenes, ¿no? De Sí. mis compañeros. Es una asociación civil en Monterrey, la cual les mando un abrazo, un saludo, que es como quien, y también un saludo a ex hijos de Jalisco hemos estado trabajando, te comento, varias organizaciones, estamos unidas en esto. Obviamente necesitábamos un colectivo de mujeres, desgraciadamente, para que nos hicieran caso, ¿no? Y pues Sí. es por eso que el Colectivo Nacional de Mujeres nació, ¿Por qué? de la Perdón igualdad. por la pregunta, Andy, pero a ver, ¿por qué usan el color negro? No es que sea insidioso ni nada más pregunto. ¿Por qué usan el color negro y el color amarillo? O sea, Y yo creo que se los tienes que preguntar a ellos. Nosotros prácticamente me la regalaron el día que fuimos a los temas aquí en Chiapas, hubo un foro y mm, ellos vinieron y es como su logo, su emblema, como quieras decirle. Y pues obviamente, ahorita que nos hemos estado sumando a la lucha, pues nos ponemos como el de No Más Hijos Rehenes, que es esto, mm. ¿no? Pero pues yo creo que sin problema ellos te pueden contestar, te Pero doy su las número. organizaciones que estás mencionando, que están trabajando contigo o que están haciendo equipo, ¿son conservadores, son de derecha, son La feministas? mayoría somos pro vida, o sea, te estoy hablando que casi todos, o sea, te estoy hablando de que bueno, son asociaciones civiles que traen el tema de la defensa de los niños, está Niños con Mapa, está Caritas Felices de Guerrero, está, por ejemplo, Lazos Protectores de la Familia de Ciudad de Tabasco, está Unidos Latam, que es un tema internacional también,
está custodia compartida, es que no me quiero olvidar de ninguno, está No Más Hijos Huérfanos de Padres Vivos, está el Frente Chiapas Vida y Familia. Entonces están varias asociaciones, están Mujer Tú No Estás Sola, está Salento Fortaleza, que estuvieron, por ejemplo, en el tema de aquí del Foro de Chiapas. O sea, están varias organizaciones que se están sumando realmente porque estamos en el tema de la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ese es nuestro Si alguien tema. necesita un amparo, ¿tú les ayudas, Andy, o el doctor Juan Carlos Romero, les ayudan a hacerlo, a tramitarlo? ¿Ustedes? No, nosotros no estamos en ese tema. Lo que estamos haciendo precisamente es por eso estamos haciendo los convenios con las barras de abogado de los estados, para que nosotros en los estados en los que ya hicimos los convenios, ellos se dirijan a los abogados directamente de esas barras, ¿no? Ok, o sea, es a través de serie, a través de ellos. Ok, pues bueno, ya se nos acaba el tiempo. Vamos con las conclusiones de tus conclusiones, Andy, y después las conclusiones del doctor Juan Carlos, y con eso terminamos. Adelante, Andy. Bueno, que nadie tiene que olvidar que el interés superior del niño establece que por su estado de vulnerabilidad, ¿no? Sus derechos siempre van a estar sobre los derechos de cualquier integrante de la familia humana. Ajá, que no está encima los derechos de la mujer de los niños, ¿no? Sino al contrario, primero son los niños. Dos, quiero decir a todas aquellas personas que me están escuchando, invitarlos a que volvamos a rescatar la ética y el profesionalismo, porque de verdad que eso está muy deficiente en todo el país, por lo que comentaba el doctor Juan Carlos de los abogados, que en vez de prever, ¿no?, que se salvaguarden los derechos de los niños y su interés superior, ellos los que les interesa es que el pleito se alargue porque les es redituable. Entonces, esa es mi invitación. Reafirmo, el que no sepa qué significa esta pañoleta, no es un trapo nada más, cualquiera lo puede poner, pero el que no tenga el valor de saber qué es lo que significa, no se lo ponga, y por favor, no generalicen. No todas las providas nos alineamos a la agenda feminista. Gracias. Gracias, Andy. Doctor Romero, adelante con las conclusiones, por favor. Sí, personas legisladoras, por favor, en aquellas entidades en donde aún no legislan esta violencia vicaria, estudien, analicen, profundicen, dense cuenta que este tipo de violencia están englobando violencias que ya están reguladas. No privemos a las niñas y a los niños de su derecho a preservar las relaciones familiares con su progenitor no custodio y la familia ampliada. El daño que le generamos a las niñas y a nuestros niños con esta obstrucción parental es irreversible. Les genera tantos problemas de ansiedad, de depresión, que déjame decirte una cosa rápidamente. Aquí, en el Poder Judicial de la Ciudad de México, en el área de vinculación familiar, ya se han tenido entrevistas con niñas o niños de 5 años que ya han hablado incluso de la posibilidad del suicidio. Fíjate qué grave, por esa problemática que traen en su mente de ya no poder convivir con su papá o con su mamá. No hagamos o no generemos niños huérfanos con padres vivos. Respetemos el derecho a convivir de las niñas con niños y por favor, insisto, personas legisladoras, no firmen nada más por firmar o por una cuestión política. A quienes más estamos afectando es a las niñas, a los niños, a los adolescentes con este tipo de leyes sexistas que desafortunadamente ni siquiera tienen idea de lo que es la perspectiva de género, que puede situar en vulnerabilidad tanto al hombre como a la mujer, no nada más a la mujer. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Romero. Bueno, nos despedimos, amigos, diciendo que no cabe duda que el supremacismo feminista tiene una agenda muy clara, muy definida para destruir a la sociedad, para dividir a la familia, pero al mismo tiempo para hacer grandes negocios. Siempre las beneficiadas son estas personas, estas mujeres militantes de este supremacismo feminista. En todo el mundo se dan la mano, en España, en Argentina, en Brasil, en México, en Colombia, se dan la mano, tienen agendas conjuntas, se apoyan unas a otras, pero yo no veo que le beneficie en nada absolutamente a la mujer tradicional, a la mujer común y corriente que sigue teniendo los mismos problemas. Así que, bueno, también los legisladores, pues que de verdad tomen en cuenta lo que están firmando, no sean unos borregos,
unos borregos como lo han venido siendo desde hace mucho tiempo. Fíjense lo que están firmando, porque pueden primero darse un balazo en el pie, se están ahorcando solos, están ahorcando a sus familias, a las de sus hijos, están haciendo causando un grave perjuicio a la sociedad en general. Entonces, pues hay que oponernos a la violencia vicaria, a las leyes de género. Todas las leyes con perspectiva de género realmente son negativas porque no se habla del género como en cualquiera de los dos géneros, que nada más hay dos, sino que se habla únicamente a favor de la mujer y de algunas mujeres, muchas veces en perjuicio de otras mujeres también. Con esto nos despedimos, amigos, que reflexionar más a fondo. Muchísimas gracias, Andy. Gracias, doctor Juan Carlos. Que Dios los bendiga y que viva Cristo Rey. Un fuerte abrazo a todas y a todos.